¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta décima edición, ¿sí? De Hablemos de FinTech. ¿Cómo estás, estimado David? Hola, Ymir, muy bien, gracias a Dios, muy bien. La verdad que ya perdí la cuenta, ya no sé si estamos en la décima, pero ya suena mucho. La verdad que han pasado ya casi 3 meses, no, yo creo que 3 meses que Sí, iniciamos, iniciamos entonces con esto. ha pasado rápido. Que esperemos y siga siendo contenido de interés, que siga siendo algo que les sirva. Hoy traemos varias cosas, estamos ahí como que dándole forma al cómo estamos estructurando el formato, válgame la redundancia. Y pues el día de hoy traemos algo de noticias generales, tanto de financieras como del mercado. Yo por la parte tecnológica, pues ahí un par de cosas que también me gustaría comentar. Y el tema de hoy es el cash flow, ¿cierto? El cash flow, El sí, es tremendo un cash flow. tema que para muchos es dolor de cabeza, Sí, sí, totalmente. pero, pero sí, veremos más o menos cómo, no tanto cómo hacerlo, pero sí cómo analizarlo, porque el hacerlo pues cada persona lo puede gestionar quizás de alguna manera u otra, con Sí, algún software o incluso en Excel, como sea. Pero lo importante, aún más allá de hacerlo, es el análisis. Y más adelante comentaré esa importancia porque todo lo que nace del cash flow o del flujo de caja te da las pautas, por ejemplo, para la valoración de la empresa. claro. Si no tienes un análisis del cash flow, pues muy difícilmente, o mejor dicho, no lo vas a poder hacer la valoración de la empresa. No, Entonces, son algunas pautas importantes pues para esto. Pero como bien has dicho, pues antes de comenzar, vamos a ver cómo está el mundo en general, pero quisiera concentrarme un poco más o centrarme, mejor dicho, en México. Algunas claro. cifras que estuve viendo a partir de la semana pasada, del viernes. Bueno, estamos grabando en día martes, así que pues para que cuando alguien lo vea, quizás hay unos días de desfase. Claro, Pero lo que yo estaba viendo, dos noticias importantes para México, una buena y otra no tan buena. no tan buena. Así que, Ymir, te dejo a ti elegir por cuál quieres empezar. Mira, venga lo malo, lo bueno lo podemos, lo vamos a disfrutar, pero venga lo malo. Vale, bueno, dentro pues de lo malo, como sabemos, México es uno de los principales países pues de producción o ensamblaje de los coches, ¿no? Claro, Y esto es algo de hace varios años, no es algo recién. De hecho, en algunos años llegó a alcanzar el cuarto país con la mayor producción. producción en todo el mundo. Entonces, es algo pues importante en México, todo lo que es la producción de los coches. Pero hay una escasez mundial de los semiconductores. Sí, Y a raíz de esta escasez de los semiconductores, México ha tenido un 20% de disminución de producción sí, dentro del mes de julio. fíjate que justo ayer hablaba con uno de nuestros clientes y ellos, pues dentro de lo que tienen, dentro de lo que venden, pues es todo este equipo de tractores, pues por el estilo, ¿no? Entonces, me comentan que hay una venta, o sea, el mercado sigue requiriendo una cantidad importante de este tipo de productos, sin embargo, la producción no es la ideal por esa escasez que comentas. O sea, les ha llegado a impactar más que nada al momento de la entrega. E inclusive los vehículos, como lo comentas, de uso cotidiano, ya ves que aquí en México amamos los sedanes, Ujú. y de los que más se mueven, de los de gama de entrada, pues están escasos, o sea, no hay stock. No, y de las tres empresas grandes de producción de vehículos, una de ellas es General Motors. Fue la Sí, que más se ha visto afectada. Por ejemplo, tengo aquí el dato que en julio registró una baja del 53,6% de producción. O sea, la mitad de sí, la producción de junio. Es mucho. La es bastante. segunda fue Ford con una baja de 75%.
y posteriormente Volkswagen, que son del 64,5%. Son las tres empresas que más se han visto afectadas por esto. Es Así que sí. demasiado y es preocupante. Tener esa escasez a esa escala, uf, uf. Y lo malo es que ahí viene una cadenita de alta de precios y de costos y de muchas cosas que no sé cómo rayos se vaya a solventar. Pues fue algo similar lo que pasó con el acero. Es Hace correcto. algunos años, cuando hubo este tipo de problema con el acero se disparó y pues fue Claro. un poco más caro y evidentemente pues pierdes tú la utilidad, o como se dice en España, el beneficio por cada costo, por el costo de producción, ¿no? Entonces, sí, eso es una pues mala noticia, pero dentro de las buenas es que México cerró el primer semestre como el mayor socio comercial de Estados Unidos. Eso. No, Esa pues, es una buena noticia. es una buena noticia. Ahora, esto estamos hablando de socios, no estamos hablando que se han hecho más exportaciones o importaciones. Okay. Lo interesante es que a nivel de exportaciones está por encima en el primer semestre, perdón, si no me equivoco, era Canadá. Okay. Pero los acuerdos comerciales con México fueron mucho mayores. En primer lugar está México, le secunda Canadá y en tercer lugar está China. Okay. México estaba fue como en enero, febrero, cuando yo lo empecé a leer esto, estaba en segundo lugar, estaba en primer lugar China, luego ahora estuvo México, China, Claro. México y Canadá, y ahora es México, Canadá y China. Así que son buenas noticias para el norte de América. Ujú. Fíjate que no sé si tenga que ver, pero no sé si supiste que Biden va a liberar un paquete de estímulos directo a empresas que estén generando todo lo que sea microprocesadores y chips, que era lo que hablabas ahorita. No sé si esta también sea una parte de esa estrategia, porque como lo sabrás, mucha de la mano de obra, a menos en software y tecnología, la adquieren aquí en México, pero todo eso se va y se maquila, bueno, se maquila aquí en México y se distribuye en Estados Unidos. O sea, no sé si lo que quieren hacer es como reducir ese campo de acción que tiene China, que ha estado haciendo las cosas maravillosamente a su manera, pero Pero lo ha hecho. sí, lo han estado haciendo. Hay que darse cuenta que Estados Unidos lo ha hecho con guerra, estos hombres lo han hecho con negocios. Tan así que ya ves todo lo que traen con África y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé si también vaya por ahí, no sé qué pienses tú, si va por ahí la estrategia que está tomando el gobierno de este señor Biden. Puede ser por un lado, pero también ya se cerró el acuerdo, o se está cerrando el acuerdo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Ok, TEMEC, como se le llama. sí, Entonces, una vez que ya se ha cerrado, pues evidentemente hay más intención de invertir claro. tanto en estos tres países, no simplemente en México. Pero sí, es una buena noticia. Ya ahora la desgracia sería como el país de México, pues lo utiliza ese tipo de inversiones o cada empresa y la recaudación de impuestos, que eso pues es otro Es otro tema tema. importante. Sí, bastante. Y, y otra de las cosas que considerando esto, los acuerdos que ha llegado las empresas en México, ¿no? Que se busca pues siempre tener pues más inversión y demás. Y otra cosa interesante es que dentro de la bolsa de valores hubo 5 empresas que dentro del mes de julio pues tuvieron mucho mayor flujo de efectivo Okay. dentro de la bolsa de valores de México. Gana. Y entrando a ver cuáles son estas empresas, son empresas aeroportuarias Ok, y empresas, por ejemplo, del grupo de Sambors ok, y una tercera que era de infraestructura. ok. Infraestructura civil, Ujú. obra civil, todo eso. Sí. ¿Qué, qué es lo que nos quiere decir esto del mercado? Que la gente, en primer lugar, ya está viajando. Sí, Porque es que el oye, año año y pasado, medio ujú, encerrados es una tortura para muchos.
Sí, y eso pues se ve reflejado pues en los, en los flujos de las empresas. Sí. El año pasado, pues las aerolíneas, no estamos hablando de aerolíneas ahora, pero como el trasfondo de toda la aerolínea ahora al grupo aeroportuario, pues se va moviendo, ¿no? Entonces, las aerolíneas anteriormente, el año pasado, pues tuvieron pues pérdidas pues millonarias, Horribles. millonarias, casi a la quiebra. Y bueno, ahora pues están creciendo por toda la nueva reactivación. Y curioso, del grupo de Sambors, todo este grupo, que es el grupo Carso, ¿por qué vuelve a tener más flujo de efectivo? ¿O por qué fue de las que ahora tiene más flujo de efectivo? Número uno, porque en México, antes de cerrar el primer semestre, abrieron nuevamente los aforos, se permitió más aforo dentro de los locales, ya no había tanto, pues, el confinamiento, tantas reglas muy estrictas, Ujú. y empezó a haber más a crecer el comercio dentro de esta temporada. Pero, pues, lamentablemente, ahora nuevamente en México está yendo muy mal lo que es esta pandemia, pero pues vemos el resultado. Cuando se cierra totalmente el comercio, pues las empresas casi la quiebra y ahora pues están remontando con estos buenos flujos que están creciendo. Y claro, hay otras empresas que pues están yendo a la baja, que es por ejemplo el grupo Gruma. Es Sí. muy conocido el grupo Gruma, que ha bajado 7,6 puntos. José Cuervo también ha bajado un 30 puntos, o sea, es un montón. Así que hay varios grupos que se están yendo a la alza, pero otros que pues, están bajando también por el tipo de mercado. Qué interesante se ha estado comportando. Digo, desconozco hasta cuándo vaya ya a estabilizarse todo este tema, porque sigue habiendo incertidumbre, tanto en qué hacer, dónde meterte, sigue estando muy especulativo todo esto. Pero bueno, espero y ya empiece a agarrar algo de forma, porque sí ha pegado a muchos sectores del mercado en general. Y ahora mismo en México está un problema aún mayor, que es la inflación, Sí, que está creciendo y los productos básicos, la canasta básica, como se dice, va para arriba. pues están sufriendo mucho. Sí, Entonces, claro, esto te dice que no puedes invertir, o la mejor estrategia es no invertir en este tipo de empresas durante este tiempo. sí, 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 totalmente. Pero bueno, qué le podemos hacer? Es algo que no podíamos controlar. También tiene mucho que ver que mucha gente, a menos por ejemplo en Estados Unidos, he sabido que mucha gente pues, no tiene esta idea de no quererse vacunar. Esto obviamente, de hecho Walmart creo que tomó una estrategia por ahí de ya no permitirles acceder a sus lugares de trabajo y estar haciendo pruebas periódicas de estas donde te introducen el hisopo, El este, PCR, como le ajá, llaman. exacto, PCR, eh, cada cierto tiempo, si no están vacunados, si no se quieren vacunar, y si no, y si llegas a cierto periodo, pues simple y sencillamente te descansan y adiós. O sea, lo empiezan a hacer de esa manera, están tomando ahí estrategias interesantes con respecto a eso, pero sigue habiendo mucha especulación. O sea, eso no quita que haya especulación dentro del mercado. Ujú. Pues bueno, a ver qué tal nos va con eso, ¿no? Pues hemos visto las noticias de economía, pero Ymir, ¿tú qué tienes que contarnos de tecnología? Bueno, mira, son varias cositas, varias cositas. No es tan extenso, sin embargo, sí son algunos puntos que quiero cubrir. Tú sabes que hay un problema, y de hecho, desde que Hollywood como que, bueno, se supo que habían ahí cosas turbias que involucraban menores de edad, todo esto. eh, pues el gobierno ha tratado como de tomar medidas sobre eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, Estados Unidos toman mucho eso en cuenta. Sin embargo, hay una propuesta que está haciendo Apple abiertamente, la compañía, y esto, escúchalo bien, porque sí está delicado, es literalmente darle un análisis a todas las fotografías de todos sus usuarios, empezando no por la nube, empezando por los dispositivos móviles.
Entonces aquí viene el problema, porque me vas a estar analizando las fotografías en busca de pedofilia, sin embargo estás accediendo directamente a mi teléfono, viendo mi información. Entonces, ¿qué me puedo yo esperar? O sea, se sabe ya desde hace muchísimo tiempo que, por ejemplo, Google, Dropbox, tienen este tipo de medidas, o sea, ya lo hacían activamente. Pero aquí lo que digamos, el problema que trae que se haga de esta manera es que ese análisis que se pueda hacer lo puedan aprovechar los gobiernos para hacer más espionaje del que ya se sabe que hay. O sea, no es nada del otro mundo que hay muchas cosas ahí que nos están espiando todo el tiempo. Sí. Hubo ahí un software que compraron en una administración de gobierno pasada aquí en México, no sé si lo supiste, y llegaron a darle en la torre a este software y se liberó una base de datos del INE. Entonces, y lo más probable es que si no hayas actualizado, me parece que es la del 2018, si no has actualizado tus datos, lo más probable es que te puedan obtener mucha información, porque dentro de esa base de datos no nada más está información, digamos, de domicilio, tu número telefónico y eso, ¿no? No, te vas un paso más allá y hay inclusive qué líneas telefónicas tienes contratadas, si estás en buro de crédito o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es un problema, yo la verdad sí lo veo desde mi lado de paranoia, lo veo muy, ¿cómo decirlo? Mal, o sea, lo veo mal, no lo puedo ver de una forma, no lo puedo ver bien porque a fin de cuentas ellos están tomando un rol que no les corresponde, que es el ser mediáticos, ¿sí? Ellos no pueden tomar esa decisión, es como lo mismo que pasa, por ejemplo, con Facebook, que llegas a publicar algo que no le gusta y ufa, o sea, prepárate para que se bloquee, prepárate para que no distribuyan tu contenido, o que te bloqueen la cuenta por algo de tipo. Sí, es cierto que hay ciertas cosas que no se deben compartir, pero he visto cosas horribles que ni siquiera se bloquean, que siguen siendo distribuidas en la plataforma y nadie toma represalias. O sea, no sé, no lo veo tan agradable este tipo de acciones de parte de las empresas privadas. Se están cumpliendo las profecías de las películas de espionaje. Es lo que único que estoy pensando ahora. Es que es verdad, o sea, esto del espionaje, inclusive lo podemos hablar si gustas en un tema completo, en un momento completito. Le dedicamos que es un episodio. Eh, esto del espionaje es real. O sea, tienes aquí en el teléfono el perfecto dispositivo de espionaje. Tiene micrófono, tiene cámara, no sé si sabes, pero hay casos donde han reconstruido escenas del crimen solamente con el acelerómetro del celular. Ujú. Saber dónde golpeó, a dónde se movió, qué tanto se movió. Son mil y un cosas, o sea, que se pueden hacer. Y a mí, sinceramente, sí me da como pavor que alguien se esté metiendo tan así, tan de lleno, y que tomen a veces la excusa como, no, es que estamos mejorando la experiencia. No es cierto, o sea, no vengas a decirme mentiras, no va por ahí. Aquí Pero hace tiempo yo escuché en una conferencia, y esto era antes del COVID, sí, eh, no estoy muy seguro de esa ley, pero lo que querían aprobar, si no me equivoco, por lo menos en España, uh-huh. es que, por ejemplo, Facebook, Google y etc., pues Sí, la información que recaban de ti como persona, pues tú las puedes monetizar. No necesariamente que seas un youtuber o lo que sea para monetizar, no. O sea, tú por tener ahí tu base de datos y porque están usando tus datos personales, claro. Facebook tiene que pagarte algo por estar usando tus datos. A ese punto estaban, por lo que yo supe, que estaban llegando a ese punto de ley aquí por lo menos en España. Sí. Pero te digo, esto fue antes del COVID. No sé qué ha parado ahora, pero, pero hasta ese punto ha llegado. O sea, siendo de esa manera, bueno, entras un poco en el debate de si es ético o no, Claro. pero Y que la ética también es una monedita al aire y que cada quien lo ve vaya, ¿no? A veces toman el medio por el fin,
pero pues no creo que vaya por ahí la cosa. No sé, yo personalmente trataré ahí de resguardar las cosas en algún otro lugar, porque simple y sencillamente así no puedo estar tranquilo. No puedo estar tranquilo cuando me están espiando todo el tiempo. Pero bueno, que cada vez esto va a ser más común, ¿sí? Saludos a China y su maravilloso sistema de control digital y de la fuerza pública. Otra de las cosas que, eso ya tiene unas semanitas que se anunció. Hay una empresa que se llama OpenAI, haciendo referencia a inteligencia artificial abierta. OpenAI se dedica a mejorar modelos predictivos, análisis, todo con inteligencia artificial y cómputo en la nube, y que me parece que tienen ahí un contrato con Microsoft para utilizar la nube de Azure y exponenciar lo que pueden hacer con ese tipo de implementaciones de tecnología, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que más me interesaron fue el tema de Copilot, de GitHub. GitHub es un software para controlar versiones de software en la nube, en donde tú puedes crear tu programa, se carga ese programa y miles de programadores o cientos de miles de programadores alrededor del mundo suben información. Fíjate que hizo una movida Microsoft hace algo de tiempo, me parece que el año pasado compró a GitHub, ¿sí? Quien fue creada por Linus Torvalds, que fue el creador del kernel de Linux. O sea, el kernel de Linux fue creado por esta persona. Bueno, le venden a Microsoft esto y resulta que luego de la compra, luego de que tienen el contrato con OpenAI, se crea una inteligencia que se llama Copilot. Y Copilot, para muchos programadores, es como el miedo de qué es lo que va a pasar con sus trabajos, porque te lo pongo así, tú le escribes a Copilot lo que quieras que suceda y te regresa el código en el lenguaje de programación ya hecho, validando el código de todos los programadores que estén cargados en GitHub. Esto es, o sea, Revolucionario. sí, o sea, he visto que ponen literalmente, necesito un programa que multiplique esto, reciba estos datos y me retorne esto. Das enter y tienes el código en el lenguaje de programación que quieras. Pero es costoso, o sea, contar con este tipo de, pues no sé cómo ¿De decirlo, tecnologías? de tecnologías. Ahí te va. El acceso que se dio para Copilot fue reducido, fue para algunas personas nada más. Pero se pretende que se empiece a liberar, porque a fin de cuentas ellos, hay algo muy interesante en la industria de tecnología y es que primero dan en general. Y en este caso es abrir esa brecha de esos modelos para que la gente los utilice y se vaya mejorando con el tiempo. Entonces, por el momento no hay un costo como tal de la plataforma, pero no a todos se les da el acceso para que la puedan utilizar. Está muy padre ver ese tipo de avances con la inteligencia artificial. Yo vi a algunos amigos que decían, oye, pues me voy a quedar sin chamba o qué va a pasar con mi trabajo de programador. Pero no, o sea, siempre va a ser necesario un programador eh, que, que haga más allá del código que te puedes topar en cualquier lugar. Es decir, hay plataformas en donde vas, oye, estoy buscando un programita que haga esto. Te jalas el código y así funciona y se acabó. O sea, hay muchos que copian y pegan código y dicen que son programadores. Eso sí se van a quedar, van a tener ahí una bronca, ¿no? Y Es que es, ajá. por lo que veo, perdona, es básicamente como que ahora va a ser el buscador de los programadores. Esperemos y no, porque a fin de cuentas la idea de Copilot es sí asistir, pero va a suplir a todos esos que no tienen experiencia. Al igual que Wix suple algún programador que te haga un sitio web. O sea, ahorita no lo necesitas si utilizas Wix, nada más jalas, pegas, pones bonitas letras, se acabó. Entonces, yo sinceramente creo eso. Si tú no tienes ese problema, si ya eres un desarrollador, los que llaman senior, que lo único que quiere decir eso es
que sabes escribir código de forma elegante, entendible y mantenible, no te tienes que preocupar por este tipo de tecnologías. Al contrario, va a ser una herramienta que te va a ayudar a que todo ese código que normalmente ya programaste muchísimas veces, que ya inclusive copias y pegas de tus propios apuntes, pues se haga más automático y te dediques verdaderamente a que la tecnología vaya avanzando, no a reprogramar cosas que ya están programadas, ¿no? Entonces me hizo muy interesante ese tema de cómo OpenAI está tomando esta información de GitHub pública y echándola a andar, echándola a andar. Y Muy interesante. un último dato, los ciberataques a la banca ya aumentaron en un 100% en estos últimos 3 años. En un Vaya. 100%. Nada más para que lo tengan ahí en cuenta. No crean que esto se acaba. Y nosotros, me parece que el primero o el segundo capítulo de Hablemos de FinTech, estuvimos mencionando ahí sobre el tema de la geolocalización y nuestros puntos de vista sobre eso. Bueno, pues hay razones del por qué se están implementando este tipo de medidas, ¿no? O sea, hablar de un 100% en 3 años es bastante. Estás hablando de que eso tuvo un crecimiento a 2 dígitos, que en cualquier área es complicadísimo hacer. Y pues aquí lo preocupante es eso, ¿no? Que no queremos que eso siga creciendo. Pero bueno, mientras se vaya digitalizando con esto de los neobancos y cosas por el estilo, vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas, ¿no? ¿Y ese dato estás hablando a nivel mundial Sí, o a nivel solamente en mundial. México? A nivel mundial. A nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Entonces, sí es bastante porque, digo, o sea, que haya una constante en mercados donde es muy variado, sí es un problema. Sí, eso es un problema. No, y más si es a nivel mundial. Sí, 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 sí. Porque no es de que, bueno, alguien de México, se puede ser de No, de cualquier cualquier lugar. otra parte. Exacto. Decía, no recuerdo quién, eh, decía, hay 2 tipos de empresas. Las que han sido hackeadas y las que aún no se dan cuenta que ya fueron hackeadas. Entonces, tiene razón, tiene razón. O las que serán. O cuándo se darán cuenta. Pero sí, va por ahí la cosa. Bien, Y pues son los hasta aquí mi datos, reporte. son los datos pues interesantes tanto de la economía, de los mercados y de la tecnología, que pues como vemos puede ir de la mano con esto que mencionas. Ahora que Claro, me quedo con esto último de los ciberataques, de ahí la importancia de siempre tener pues esa ciberseguridad, ¿no? Como ahora se está creciendo también. A mayor crecimiento de esos ataques cibernéticos, pues debe de crecer la demanda, por supuesto, de toda esta infraestructura es para correcto. la seguridad de las empresas en el área tecnológica. Y pues Es bien, correcto. vamos a entrar en el tema del cash flow. Este es un tema, como lo dije al principio, que para muchos es dolor de cabeza. Sí, Y creo que en alguna vez todos lo hemos visto sí. dentro donde estamos laborando o participando en la empresa, ¿no? Y en primer lugar, ¿qué es el cash flow? ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja no es nada de complicación, no es nada de otro mundo, no es nada que hay que temer, sino simplemente es un activo. Ahora, cuando hablamos de un activo financieramente o contablemente, que a veces se puede ver como dos conceptos un poco diferentes con algunos matices, pero un activo es todo aquello que te genera un valor. Tomando esto en cuenta, un flujo de caja es el valor que tiene la empresa en varias aplicaciones. ¿Por qué? Hay que distinguir dos cosas que son totalmente opuestas. Nosotros financieramente pues podemos conocer el estado de pérdidas o ganancias o el estado de resultados, como decimos pues en México. Lo que decimos en este estado financiero son las ventas facturadas. No siempre son las ventas ingresadas en el banco, no son los ingresos o los cobros que yo realicé, Claro. son todo lo facturado. Es otro sistema, podemos decir contable, el sistema de Vengo. Ahora,
¿Cuál es la diferencia con el flujo de caja? Es todo lo real que he cobrado y pagado. Cobros y pagos reales. Ingresos y menos mis gastos. Ah, El flujo de caja, ¿de dónde lo voy a destinar? Pues muy fácil. Del análisis del estado de cuenta, por ejemplo, tomarlo muy sencillo, si es una pequeña empresa, de un estado de cuenta, de todo lo que tienes en efectivo, etc. De todo el dinero que cuenta la empresa, en claro, términos, pues, sencillos. Ahora, esto nos permite, en primer lugar, tener análisis. Como mencioné, si no tenemos un flujo de caja estructurado, no te va a ayudar para la valoración de la empresa. claro. Pero no vayamos tan lejos. No vamos a pensar antes de la valoración, vamos a centrarnos en el análisis de diagnóstico. ¿En qué te ayuda este estado de flujo de caja? Te hace un diagnóstico del pasado y en base a esto poder hacer previsiones para el futuro. Entonces, el flujo de caja lo podemos usar para el pasado, diagnóstico, y para el futuro, pues esas previsiones. ¿Y por qué es importante considerar el flujo de caja? No simplemente basta con saber de que, bueno, yo voy a tener ingresos reales en este mes exacto, no. El flujo de caja, hablando ya en términos financieros, te ayuda a considerar el valor del dinero en el tiempo. Claro. Porque todos sabemos que el dinero tiene un valor cronológico. Y vamos a trasladar esto a un ejemplo de una empresa que es una constructora. Una constructora, al principio que está iniciando pues la obra, pues evidentemente tiene muchos más gastos que ingresos, porque todavía no vende pues los que son departamentos, casas o lo que sea que esté pues desarrollando. Pero vamos a suponer, esa empresa, no sé, vamos a suponer que quieren vender esto, una casa, 1 millón. Vamos a suponer que es 1 millón. Pero esa venta, o sea, estás preveyendo en el año 2021 1 millón. Pero ¿cuándo lo vas a vender? No lo vas a vender en 2021, Es porque correcto. lo estás fabricando en 2021. Vamos a suponer que lo vendes en 2023. ¿Sí? 2021, 2022 se desarrolla y 2023 se vende. ¿Cuánto lo quieres vender? En 1 millón. Pero ese millón del 2021 no vale lo mismo que el millón del 2023. Claro. Y el flujo de caja te ayuda a saber ese valor en el tiempo. Hay ciertos parámetros económicos que puedes aplicar para saber cuál será el valor de ese millón dentro de 3 años. Hay que considerar inflación, interés, etc., entre otras cosas. Y un concepto muy, muy sencillo que debemos de considerar, cuanto más distante esté el cobro o el pago del momento de la decisión, y si mayor es el riesgo, menor será su valor en el tiempo presente. Exacto. Si tiene mucho riesgo, si es un activo de mucho riesgo y si está muy distante del presente, tendrá un valor más, hablando del flujo de efectivo, tendrá un valor pues menor. De ahí muy, muy, muy relevante para las empresas, dos cosas. El factoring, que se usa mucho en México, y también que están empezando a usar el confirming, que era para los proveedores, como alguna vez lo vimos. El flujo de caja te ayuda para el análisis. Y para este análisis financiero hay 3 flujos de caja. Y estos 3 flujos de caja que podemos ver son para la toma de decisiones con la diferente perspectiva de la empresa. Hay 3. El primero es el flujo de caja operativo. Y el flujo de caja operativo, pues como su nombre lo dice, mide los fondos generados por la actividad. Es Claro. muy sencillo. Hay una gran, vamos a decir, matemática detrás, cómo se conforma, pero lo más sencillo, el flujo de caja operativo es la actividad. Si tú tienes un flujo de caja negativo, un flujo de operativo de caja negativo,
quiere decir que la empresa no es capaz de cumplir sus fondos a través de la operación. Esto, pues en una empresa, pues no puede ser posible. Entonces, este tipo de análisis te ayuda a descifrarlo. Y hay otro flujo de caja, que es el flujo de caja de la deuda, que como su nombre lo dice, ¿qué es lo que está midiendo? Mide los fondos de la deuda. ¿Cuánto dinero está destinándose para la deuda? Flujo de caja operativo y flujo de caja de la deuda. Y por último, flujo de caja del accionista. ¿Esto qué es lo que mide? Mide los fondos que se han generado, pero que son disponibles para repartir entre los accionistas. El flujo de caja, considerando estas tres diferentes perspectivas, te ayudan, número uno, a tomar decisiones en la operación de la empresa. Número dos, tomar decisiones en cuanto a inversiones. Por ejemplo, si quieres invertir en nueva maquinaria, en un nuevo edificio, etc. Y también tomar decisiones, por ejemplo, cuánto o cuándo debo de repartir por lo que son las acciones o los fondos generados para los accionistas. Son estos tres conceptos, pues sencillos y básicos, pero que son fundamentales para la interpretación del análisis financiero. Ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo nosotros un flujo de caja? No vamos a ver el lado del análisis financiero. Las tres perspectivas vamos a dejarlas a un lado, que son análisis financiero, pero sí vamos a ver cómo poder hacer un flujo de caja. Y para esto quiero simplemente compartir brevemente un Excel que es demasiado sencillo. Este es un flujo de caja que está dividido en tres partes. Flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo de inversión y flujo de efectivo financiero. Nosotros siempre vamos a tener un saldo inicial, que es con que terminaste el mes anterior, y vamos a tener este flujo en primer lugar operativo. Este flujo operativo, ¿qué es lo que mide? Lo que comenté, toda la operación de la empresa. Como menciono, no vamos a explicar cómo rellenarlo, sino todo lo que te está generando. Vamos a tener por un lado todos los ingresos, todos los cobros por ventas al contado, a plazo, el tipo de unidades de negocio que tú tienes, pero también por un lado vamos a tener todo lo que son las salidas de efectivo, que son costos, pagos de sueldos, etc, etc. Entonces hacemos la suma menos la resta y te da el flujo operativo. Nuevamente, operativo, operación de la empresa o actividad de la empresa. Y por otro lado, tenemos los flujos de inversión, que estos flujos de inversión son los que nosotros podemos ver para las decisiones, por ejemplo, en inversiones inmobiliarias, en activos fijos, si tú has vendido o si bien has comprado activo fijo. Inversión, vamos a decir, activo que yo estoy vendiendo o estoy comprando. Claro. En realidad, este flujo solamente, bueno, dependiendo del tipo de empresa, pero solamente tiene mayor nivel o mayor nivel de flujo o fondo cuando hay una decisión de inversión. Por ejemplo, si voy a decidir una empresa de tecnología, por ejemplo, a final de año, comprar un software, por decirlo. Al final de año, pues vas a ver este flujo más afectado. Y por último, está el flujo de efectivo financieros, que pues, como su nombre lo dice, es todo lo que es relacionado con las deudas, préstamos, etc. El cobro que hago por intereses, si yo tengo inversiones en los bancos, pero también los pagos que hago de intereses, de préstamos, de dividendos y o de acciones. Si nosotros sumamos estos tres, tendremos el saldo de caja. ¿Vale? Entonces tenemos el saldo inicial con el que nosotros comenzamos el mes, sumamos el saldo operativo, el saldo de inversión
y el saldo de financiero. Una vez tenido esto, nosotros tendremos el saldo real del mes. Aquí veo lo que yo hice pues de cada mes. Y esto en las empresas es muy normal, dependiendo de la operación, que este flujo, el operativo, tenga que ser positivo. Si es negativo, quiere decir que la empresa no está cubriendo su actividad dentro del mes o del periodo que se está cumpliendo. Y el flujo de inversión, por ejemplo, en una empresa tecnológica, pues como no hay muchas inversiones al principio en software y todo esto, pues se mantienen ceros. O sea, hay inversiones, por supuesto que sí, pero dependiendo del periodo, pues no va a ser muy relevante para una empresa tecnológica. Y, por supuesto, si la empresa tiene deudas, pues aquí lo estaremos notando. Entonces, podemos dividir el flujo de caja operativo, perdón, el flujo de caja de nuestra empresa en 3 rubros: operativo, inversión y financiero. Ahora, ¿de qué tú puedes decir? Pero a ver, David, ¿de qué me sirve de que yo sepa que tengo un flujo de operativo de no sé, 20,000? Pues bueno, porque al final del año podemos hacer, o del periodo, podemos hacer ese análisis para saber cuánto fue el saldo que se ha destinado para las operaciones de la empresa. Y en base a eso tomar decisiones. Aquí lo importante es tomar decisiones pertinentes, recordando que el dinero tiene un valor en el tiempo. Por eso muchas empresas hacen inversiones con los bancos para que así el dinero, pues no dejarlo en la cuenta corriente y pues siga con el mismo valor. Claro, entonces, un consejo: si hay una empresa que tiene una cuenta bancaria, pues, y tiene un flujo de efectivo, pues, grande, pues, que cierto fondo sea destinado para inversión, pues, para que ese dinero esté generando valor por sí mismo y, pues, no se esté, vamos a decir, devaluando. Devaluando, claro. Ahora, y esto en México es interesante. ¿Por qué? Porque hay más inflación ahora mismo. Entonces, esto te puede ayudar poco a poco a tener ese saldo para el futuro. Ahora, lo que hacen algunas empresas son pactar contratos para las inversiones. Okay. Ejemplo, vamos a trasladarnos a enero. Vamos a suponer que yo fui a cualquier banco, una entidad financiera, y yo hago un contrato de inversión de 1 año. Ese contrato de inversión me dicen que yo anualmente voy a decir una cifra, no quiere decir que así sea, pero vamos a suponer que te dé el 5% y se me hace mucho. Vamos a suponer que es el 5% anual. Si tú lo pactaste el 1 de enero, independientemente que la inflación sube, tú vas a tener siempre ese 5%. Sí. Ahora bien, si tú lo haces un contrato mensual, pues tú estás más a la expectativa de cómo esté fluctuando pues la inflación, porque como suba la inflación, pues va a subir la tasa de interés, que es lo que está pasando ahora mismo en México desde hace ya casi 3 meses. El flujo de efectivo te ayuda para la toma de decisiones del día a día, pero también pues para el futuro, en el caso de las inversiones que tengas que hacer. Importante recordar: flujo operativo, flujo de inversión y flujo financiero. Si la empresa tiene un flujo operativo negativo, no es capaz de sostenerse por sí misma. Ahora, y no quiero mencionar el nombre de la empresa, pero hace tiempo un amigo me pidió ayuda para hacer un análisis, simplemente por hacerlo, de una empresa que es de fibras. Okay. No voy a decir el nombre, pero sabemos que hay muchas fibras en México, como de construcción, ¿no? Todo esto se le llaman las fibras, inversiones. Y estuve haciendo el análisis financiero del flujo de caja de esta empresa. Y lo que me llamó la atención es que el flujo operativo de esta fibra era negativo. Okay. ¿Por qué?
porque todo el flujo que ellos lo obtienen es a través de las inversiones. Ya, Y eso no es un flujo operativo. claro. Entonces, ¿qué deducimos? Que la ganancia de esta fibra no son las ventas. Y eso a mí como inversor, me puede dar cierto temor. Sí, claro, no te dan ganas de querer meter ahí tu lana si no hay un sustento. Era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De Ujú. las, fuera de cámara, del tema este de las SPAC y las inversiones que se van haciendo en el mercado con toda esta fluctuación que hay actual. O sea, no hay verdaderamente una certeza de que lo que vayas a meter de inversión te vaya a dar un rédito positivo, porque no sabes siquiera, como le pasó a las aerolíneas, que casi quebran. Si tú tienes Claro, tu sí, lana sí. metida en un lugar, es complicado, es complicado. ¿Va? Sí, esto voy a decir ahora de las fibras, porque muchas personas están metidos en esto y simplemente por tener un rendimiento deseado, ¿no? Ah, Ahora, a mí esto me causa un poco de temor, hablando como inversión. sí, Pero si quieres verlo como un punto de vista de empresario, pues oye, pues estoy ganando dinero sin vender nada realmente o sin es, producirlo. bueno, no Pero sé, ahí llegas yo llego al punto de la ética. ¿Hasta dónde exacto, quieres llegar con ese punto de qué tan ético es? No, no tanto de qué tan reditable, sino qué tan ético es. Así que el análisis del flujo de caja te puede ayudar, como lo hice con mi amigo, a saber si la empresa te está generando esos fondos para obtener más inversión, buscar más inversionistas y claro, demás. ¿Por qué? Porque si no tienes este estudio de flujo, si estás buscando inversionistas, nadie va a querer invertir en algo que no, pues no no hay tienes ese seguridad. análisis. Claro, claro. Entonces sí es esto pues muy relevante. Claro, Y este caso práctico que menciono de las fibras, pues sí, si alguien quiere verlo, pues que nos escriba y lo podemos discutir con más tiempo. claro, 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 es el problema. Y nada más yo ahí complementando lo que acabas de decir, eh, es importante, y esto lo venimos mencionando desde que empezó el podcast, el video podcast. Eh, Sean conscientes de cuánto cuesta verdaderamente. Un segundito, un segundito. Bueno, luego de esta pequeña interrupción, eh, quería comentar que el tema este del flujo de efectivo y de cómo lo puedes empezar a implementar si es que no lo tienes, porque hay empresas que verdaderamente no saben, como luego dicen, cuidan los centavos antes que el peso, que el dinero o algo así. Y se van con una falsa idea de lo que debería ser el cuidar el flujo efectivo cuando no va por ahí la cosa. O sea, tienen que ser conscientes verdaderamente cuánto les cuesta, cuánto cuesta todo. Veía un caso la semana pasada de un campesino que vendía a cierto precio, creo que él recolecta chile y lo vende por tonelada, pero lo daba a un precio muy bajo, creo que era como a 12 pesos el kilo. Mm. Pero creo que alguien se acercó con ellos y les empezó a hacer ver todo lo que era y dice, yo ni siquiera había contemplado las mallas donde ponemos esto, ta. Dice, total que el costo Por de la kilo. tonelada o de lo que estaban vendiendo, no recuerdo muy bien la medida que era, dice, subió de 12 a 20 de costal o no sé si, no recuerdo muy bien cómo era la cosa, pero el punto era ese, que al darse cuenta él de todo lo que le costaba verdaderamente hacerlo, dijo, pues es que por eso las grandes empresas vienen con nosotros a comprarnos, porque no sabemos nada. Y eso es algo que yo voy muy a la par. Si tú no eres consciente de lo que te cuesta, nunca vas a cobrar lo que es. Nunca. Por más que digas, pues es que nada más le estoy metiendo tiempo. Pues es que nada más le estoy metiendo. No, sí, pero hay un proceso y tienes que saber la demanda y tienes que saber cuántos pueden hacerlo.
tienes que tener el global de todo lo que sucede, ¿no? Y algo que me decía una persona cuando empezábamos justo con Ether era, si vas empezando y te quieres dar una idea, lleva tus ingresos, tus egresos y tus totales acumúlalos con los del mes siguiente. No te la compliques al inicio, pero va llegando un momento en donde todo este tipo de flujos que tú comentas, estos tres tipos de flujo, de operativo, financiero y de inversiones, son necesarios. Tienes que tenerlos en cuenta, no los puedes dejar ahí volando nada más y que existan, no. Tienes que ser consciente de cómo va todo el flujo dentro de tu empresa, dentro de lo que estés haciendo, porque si no, prepárate para, como dice alguien de un podcast que escucho, prepárate para una muerte anunciada del negocio. Sí, y es que el punto ahí reside, ejemplo, si tú quieres contratar una deuda, por decir, no sé, vas a pagar, por decir un importe, 20,000. Vamos a decir un importe, aunque es muy poco, pero vamos a decir que es 20. Sí. Pero tu flujo de financiero es, por decir, menos 15 y tú adicional vas a pagar 20, Menos 30. menos Me 30, encontraré 5. 35. Entonces, ¿qué quiere decir? Que casi estás multiplicando por 100 ese flujo y ese flujo no te genera a ti ningún valor. Exacto. Ahora bien, vamos a ponerlo al revés. Sería diferente que tú dijeras, ¿sabes qué? De esta deuda que me vale a mí 30, ¿cuánto dije? 20, pues voy a obtener una inversión de 50. Ahora, eso sí te está generando más dinero, más valor. Entonces, Claro, ahora tienes 30 de ganancia. Pero ¿cómo lo vas a descubrir con tus flujos? es correcto. Con tus flujos poco a poco estarás viendo ese nivel o cuándo se va a llegar el nivel de inversión. Y por último, esto es muy usado, los flujos de caja son muy usados cuando se tienen decisiones de inversiones. Ejemplo, si quiero comprar una maquinaria, si quiero comprar un nuevo edificio, un terreno, lo que sea, se dan ese tipo de análisis. ¿Por qué? Porque te podemos hacer en un modelo financiero que te da diferentes Escenarios. escenarios, diferentes valores. Pero para esto, pues necesitamos el flujo. Así que el flujo de caja o el cash flow te ayuda para tomar decisiones. Exacto. Entonces, no lo echen en saco roto. Empiecen a hacerlo de alguna manera. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden echarnos ahí el comentario, ya sea por Facebook, por por alguno de los medios que tenemos de contacto. Denise, por ahí el equipo de imagen corporativa, pues les estará dejando la información necesaria. No lo echen en saco roto. Y David, ¿alguna otra cosa que quieras comentar adicional a todo eso? Como lo digo cada podcast, muchas gracias a todos por la atención y por seguirnos y estar atentos a estas, pues, bueno, vamos a decir, como tú comentas, video podcast, a estas grabaciones. Quienes Exacto. escuchan en Spotify, pues después pueden echarse la vuelta en las redes sociales para ver ahí nuestros rostros, que no son la gran cosa, pero para que se den una idea de quiénes somos. Exactamente. Así que aquí estamos. No, pues muchísimas gracias, mi David. Como siempre, un placerazo compartir escritorio contigo, echar este rato y esperemos y todas las siguientes sesiones que vayan siendo sean de interés para las personas que nos están contactando. Ya saben, échense la vuelta. Está resumidos estos video podcasts a Spotify. También están listos en algunas otras plataformas que ni siquiera recuerdo. Pero en YouTube al menos y en Facebook las van a tener ahí disponibles para que las escuchen. ¿Sale? Y en LinkedIn Y también. en LinkedIn, ahí también tenemos contenido para que se puedan pues dar una idea de qué va este podcast del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de FinTech. Hasta Muy luego. bien. Hasta luego.